Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Estructuras por CDN, Canal 37, igual que todos los sábados a las 3 de la tarde, con retransmisión a medianoche, pero también transmitido por las plataformas virtuales de CDN. Si entran a YouTube, al canal oficial de YouTube de CDN, ahí está la transmisión, donde tan pronto termine el programa, queda alojado para que usted pueda darle me gusta, comentarlo y sobre todo compartirlo con las personas, con su familia, con sus amigos, porque aquí se discuten temas interesantes, temas de novedades del día a día, temas jurídicos, políticos, sociales, económicos, para que usted siempre se informe, porque además de todo, traemos expertos en distintas materias para informarle a usted con datos objetivos, con rigor técnico, para que usted siempre se lleve algo después de cada programa. Señores, el programa de hoy vamos a iniciar con un tema que a mí me encanta y que sé muy bien que la población joven, nuestra audiencia joven, lo va a disfrutar. Tiene un corte jurídico, pero es sobre un videojuego. Señores, las personas que juegan videojuegos conocen el juego Grand Theft Auto, GTA, que de hace muchos años se viene desarrollando, GTA 1, 2, 3, 4, Vice City, San Andreas, pero ahora se ha lanzado el primer tráiler de GTA 6. Si me ponen un poquito el audio aquí, por favor. Póngame el audio ahí. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Any way we're gonna get through this. Ok, vamos a bajar con el audio mío. Entonces, señores, ese tráiler se lanzó hace apenas unos días. Batió récord a nivel mundial porque en solo 24 horas ya tenía como 150 millones de reproducciones. ¿Dónde está el detalle y por qué vamos a hablar de esto hoy? Ustedes vieron la imagen final cuando va hacia adelante el video, que sale una persona llena de tatuajes con el pelo rosado. Esa persona se hizo viral en el año 2017. Su nombre es Lawrence Sullivan. Y él está demandando a Rockstar, la compañía que produce el videojuego, por $2 millones porque dice que la compañía está robando su imagen, está utilizando sin autorización su identidad. A ver, él alega que tiene una cantidad de derechos que puede reclamar y ser indemnizable por Rockstar. O sea, en el día de hoy tenemos a la abogada experta en derecho de propiedad intelectual, Wallis Pons, mi profesora también. Profesora, bienvenida al programa. Gracias, Juan Miguel, por la invitación. Para mí un placer estar aquí con ustedes y por esta invitación que me han extendido para hablar sobre este tema tan fascinante y que sobre todo a mis hijos les va a encantar después verme en la televisión hablando de esto. Ah, mira, ahora que vamos a disfrutar del programa. Exacto. Profesora, esta persona es una celebridad. Sabe que ahora la gente se hace viral, lo hace por las razones más estúpidas, lamentablemente. No siempre se hace viral lo bueno. Pero en esta persona que se ha hecho viral, dice que él tiene un reclamo contra Rockstar, que es la compañía, bueno, y ellos tienen una compañía madre. Y él dice que va a solicitar una indemnización por uso de derechos que él tiene exclusivos, que todavía no estoy muy seguro si es sobre su imagen, si es sobre los tatuajes. Entonces, mi pregunta es, profesora, ¿una persona puede pretender ejercer un derecho de propiedad intelectual sobre imágenes en su cuerpo como tatuajes? Sí, de hecho, o sea, los tatuajes al ser obras de arte que se aplican en un medio tangible de expresión, como dicen, en a tangible medium of expression, hablando en el sistema americano, al ser plasmados en la piel, tienen una protección sobre derecho de autor. Obviamente debe de cumplir todos los criterios que se le imponen a las obras que están protegidas por derecho de autor para poder ser consideradas. Es decir, debe ser una obra original que se haya fijado en la piel de una persona. Si esa obra es reproducida, que hay un caso famoso de un artista, de un fotógrafo que utiliza imágenes de un brazo donde se figuran esos tatuajes, pues hay una violación a la reproducción porque está haciendo una reproducción sin autorización de la obra que está fijada. Pero entonces, la audiencia nuestra, como no todos son abogados, aquí tenemos público de todo tipo, personas jóvenes, profesionales de otras áreas. En este caso, quien tiene el derecho sobre ese tatuaje, sobre esa imagen que está plasmada en la piel de la persona, ¿es la persona tatuada o es el tatuador que ha hecho la obra? Bueno, ahí todo va a depender de lo que las partes acordaron, porque puede ser que yo obviamente no me puedo tatuar mi misma piel, pero haga todo un diseño gráfico del tatuaje que deseo
y le pido al tatuador que me haga la fijación. Entonces digamos que en un trabajo en que yo hice la obra, alguien lo está plasmando, pero el sketch que se planteó fue de la persona que lo creó, no necesariamente del tatuador. O sea que ahí se pudiera discutir quién tiene el derecho, si depende de que si él ha sido una persona que ha diseñado esos tatuajes que han sido empleados en su piel o si fue el tatuador. En caso de que haya sido el tatuador, quien tiene los derechos sobre el tatuaje es el tatuador, no él. Ok, entonces vamos a poner una imagen, no el video, una imagen de las noticias en pantalla, porque yo quiero que veamos los tatuajes. Vamos a ver aquí. Entonces, fíjese, profe, que la persona se ha tatuado, eso no es la persona, ese es el videojuego. Es el videojuego. Ese es el videojuego, Sí. señores. Ese personaje parece que es un personaje que va a figurar en el videojuego. No sabemos si es alguien con quien tú juegas, un personaje principal. Es un tráiler lo que tenemos, no tenemos más información. Profesora, vemos que hay ciertas similitudes, porque decir que no la hay también quizás muy exagerado. Se parecen un poco físicamente. En un ratito vamos a poner el video. Vamos a ir aquí. El parecido es, digamos, superficial. Ambos están tatuados en la cara. Ambos tienen el pelo teñido de otro color. De otro color. Uno sale verde y otro sale rosado. Pero yo creo que podemos decir que no es una reproducción de la cara de la persona. Claro. O sea, no digitalizaron su rostro. Es un rostro, me parece a mí, que de diseño nuevo. Pero como quiera que sea, él puede reclamar porque se parece el rostro. Mira, de por sí ya hay precedentes jurídicos con relación a otras personas que han invocado este tipo de actuaciones legales en contra de Rockstar, de la empresa que hace el juego, y han sido descartadas por los tribunales de los Estados Unidos. La razón por la cual se han descartado estas reclamaciones es porque no es una imagen, o sea, no es la imagen tal cual de la persona. Exacto, no es un retrato. No es un retrato, no es una reproducción, que ahí sí él tuviese lo que se conoce como el right of publicity, que digamos como el derecho de imagen que tiene una persona de impedir que su rostro sea fijado sin su autorización, o que sea utilizado toda su imagen, todo lo que comprende el derecho de imagen de la persona en este juego. En este caso vemos algo que se asemeja a, Exacto. pero no necesariamente es. De hecho, si tú analizas el personaje no es eso. Él es un personaje que se quiere parecer un personaje de ficción. Por vía de consecuencia, Sí, no también. tiene derechos sobre ese personaje al que él desea parecerse, porque es una impersonización en su forma de ese que es el Joker, porque Sí. de hecho creo que a él le llaman el Joker de Miami, ¿no? Es Sí, así sí, que se el le Joker de conoce como Florida. el Joker de Florida. O sea que esa personificación que él hace no es de él. O sea, es cierto que tiene tatuajes, es cierto que tiene cierto parecido, pero digamos que viene siendo dentro de lo que encaja dentro del derecho americano como lo que se conoce como una sátira, una parodia de una persona, de un personaje, en el Claro. cual hay elementos que son necesariamente inspirados en la imagen de esa persona para crearlo y recordar al público eso, pero no es una imitación tal cual que sea idéntico a este. Que tú digas, no, ese es él. No, porque los tatuajes, si tú lo ves y lo comparas, y no sé si hay una comparación puesta Claro. en escenario, sí hay cierta similitud, pero no hay una reproducción de los tatuajes. Claro. O sea, una reproducción que permita al diseñador de los tatuajes demandar esa violación de derecho autoral, o a él como personaje decir, no, pero que soy yo el que está ahí. O sea que podemos decir que por un lado la parte de derecho de autor sobre los diseños de tatuaje sería, digamos, un planteamiento que en este caso, como no hay reproducción, no es exactamente igual. De hecho, si tú te pones a fijarte en cada tatuaje uno por uno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y de hecho están puestos en forma diferente en la cara. Sí da un look and feel, una percepción Sí. de que hay o sea, de que te recuerda algo, pero no es una fijación específica, en lugares específicos donde están esas imágenes o esos diseños. Claro. Y son diseños también que diferencian a los que están ahí colocados, o sea, no son diseños idénticos. Ok, entonces, y del otro punto de vista, lo que sería el derecho de imagen, que ya no sería tanto derecho de autor, sino el derecho sobre la propia imagen personal, como no es tampoco una reproducción, no es una fotografía, ni una digitalización, que por cierto, profe, se está haciendo mucho en los videojuegos hace mucho tiempo ya, como un scan del rostro de las personas y de actores que se está digitalizando para recrear los diseños en 3 dimensiones. Tampoco eso es lo que ha sucedido acá, tampoco. La persona se parece, pero digamos un fenotipo. Bueno, Claro. ambos son personas de tez blanca,
tiene el cabello de cierta forma, pero a ver, Claro, como es yo, una- que hay 1000 gente con barba y con canas, ¿tú o con entiendes? de hecho, la última noticia que leí previo a venir al programa era que él hasta se había puesto el color del cabello Sí. del mismo color, creo que morado, él lo tenía verde y se lo puso morado como para enaltecer esas similitudes que tiene con el personaje del juego. Y la realidad es que él puede tener un derecho sobre su imagen, pero aquí no hay una reproducción tal cual de su imagen. Igual él no tiene una personalidad con ciertas características que sea la que se estén reproduciendo, que cuando tú veas, tú digas, ay, es esto. Y más bien es una libertad de expresión de la compañía de juegos, de comentar, o sea, de poner dentro del juego elementos que son característicos de la comunidad, de la cultura, que te permitan, y eso está amparado por la primera enmienda, ¿cómo se dice? First Amendment, primera enmienda de los Estados Unidos, y que es el tema, bueno, y que aquí está en el artículo 49 de la Constitución, que es la libertad de expresión, siempre y cuando tú no vulneres un derecho de tercero. Claro, vamos para una pausa, profe, porque todavía tenemos algunas preguntas. Quiero poner otro video que él subió a las redes exigiendo el pago, y también donde se ve el cambio de color de pelo, que parece como una estrategia de parte de él. Vamos primero con una pausa y volvemos en breve. Ustedes mantengan la sintonía. Regreso conversando con Wallis Pons, abogada, profesora, experta en Derecho y Propiedad Intelectual, sobre temas de derecho de autor, sobre diseños de tatuajes, sobre personajes de videojuegos, de hecho sobre la imagen personal, sobre el caso de Rockstar y el lanzamiento del tráiler de GTA 6. Entonces, la persona que se hace llamar el Joker de la Florida, o le han puesto el nombre, no estoy muy seguro de si fue el mismo que se lo puso, ha subido un video recientemente, bueno, de varios, porque ha subido de hecho varios videos, reclamando a la compañía el pago de una indemnización y exigiéndole que se sienten a negociar. Entonces, póngame ese video con audio, por favor. Raw Sugar Live. It's your boy Trucker 305, Raw Sugar Live. You know what's going on, making worldwide news, killing the news for the last couple days. GTA, I'm giving you the biggest free marketing you got in entire history of running this GTA game. For that, I want an extra $1 million. Y'all taking forever to respond back to me. You see that? Find another character. Find another person in Florida they betrayed that character from. I'll wait. I will wait. GTA, we got to talk. You think I'm playing? You got 3 days before my lawyers go crazy on this case. Señores, estaba en inglés, pero en sentido general, él dijo, tenemos que hablar, estoy esperando, yo le estoy haciendo free marketing, publicidad gratis a ustedes, por lo menos tiene que valer $1 millón. Me dijo $1 millón. ¿Un millón o 2 millones? Yo creo o que 2 fue millones, sí. O 1 millón adicional, porque yo creo que él estaba pidiendo 1 millón y ahora pide 1 millón adicional porque le está haciendo publicidad. Ah, claro, claro. Y dice, tenemos que sentarnos, y dice que también que los abogados se van a volver locos. Sí. Y me da risa también que usted menciona, profesora, que él mismo está usando la imagen de otro personaje, que es el Joker, el Guasón de Batman, de lo que llaman el DC Universe, de ese tipo de cómics y de películas. Lo cual me da mucha risa que él haga uso de esa imagen y pretenda ahora sobre su imagen, que también es copiada, reclamarle a otra compañía. Qué irónico, ¿no? Exacto, exactamente. Y de hecho es lo que te mencionaba, o sea, él lo que él busca proyectar es el Watson, o sea, es el Joker de DC. Y sobre esa proyección que él hace, obviamente su expresión del personaje no está personificando, no está haciendo una interpretación del personaje, ni está tomando roles que se le sean impedidos por DC, sino que él decidió parecerse a su personaje favorito, me imagino, porque debe de ser favorito para verse puesto de esa forma. Hacerlo. Claro, cada quien puede hacerlo. Tú ves mucho esos procesos en cirugía, que gente quiere parecerse a celebridades y busca esa resemblancia. Sí. Entonces, en el caso de él, yo te diría, bueno, si le fuesen a otorgar alguna indemnización, me pregunto si DC tendría una acción contra él, porque es una personificación del Watson, o sea... Es la pregunta del millón. Y vuelvo y te digo, para mí esto es una forma de, digamos, de vivir la cultura. Ellos lo que ellos agarran como plataforma y por el tipo de juego que es de agarrar elementos distintivos de la cultura, porque no dejan de ser algo que son elementos distintivos, como él, que pudo haber sido algo distintivo en un momento, en una noticia dada de la Florida con algo que estuvo preso por alguna situación, y se volvió algo que se comentó en las redes sociales sobre él.
Claro. pero no quiere decir que hay una personificación de él que pueda decir, bueno, hay una invasión a mi privacidad, hay una fijación de mi imagen. Habría que ver qué va a tener el juego, si el juego va a decir palabras frecuentes que él utiliza, si fuese un personaje destacado, porque recuérdate que también hay diferentes elementos que ver, Claro. que ahora mismo lo único que sabemos es que hay una imagen Sí, un tráiler reproducida, solamente. pero no sabemos, exacto, es un tráiler, todavía no sabemos cuál va a ser esa interacción que va a tener ese personaje, porque de repente sí pudiera tener un caso, si son elementos de su personalidad que son, por ejemplo, gestos, los gestos de Big Papi, vamos a ponerlo, que no tiene nada que ver con el juego, pero Sí. digamos que son parte del derecho de imagen de él. Entonces tú dirías, expresiones características También. de él, si se puedan proteger como tal, que eso ya sería otra connotación, pero por lo que vimos a simple vista, es una sátira, es una parodia de lo que es, que cabe destacar que aquí en República Dominicana la parodia no está contemplada en la ley de derecho de autor. Entonces, para que tengamos también como una parte del derecho dominicano, he puesto aquí en la perspectiva que en el caso de Estados Unidos sí está contemplada, y no solamente contemplada, altamente discutida, Sí. con diferentes casos que llegaron a la Suprema Corte de Justicia, que son los que han sentado los precedentes sobre esta materia. Fascinante. Y fíjese que usted menciona que eso ha pasado antes. A ver, tampoco es que en los videojuegos sea el día a día, pero ha sucedido. Me recuerdo que pasó con un personaje coprotagonista, porque me parece que en este caso el Guasón, este tipo que se parece al Guasón, no va a ser un protagonista, pero sí recuerdo que con el juego The Last of Us hubo un escándalo en ese momento porque había un parecido con una actriz. Ahora, la pregunta que yo me hago siguiente es una compañía que produce un videojuego, obviamente tiene derechos de autor y derechos marcarios sobre el videojuego y sobre algunos elementos de los videojuegos. Hasta patente pudiera tener. Y hasta patente quizás. Pudiera, en almacenamiento de datos o cosas así relacionadas. Ok, entonces en este caso estamos hablando de un personaje. Una compañía puede crear y tener atribución de derechos de autor sobre un personaje diseñado dentro de la historia de ese videojuego. Sí, claro, pudiera tener el derecho de esa personificación porque es una obra protegida por derecho de autor. Es la descripción de ese personaje, de cómo lo establece y todo lo demás. Ahora, recuérdate que si yo satiro el personaje, por ejemplo, digamos Shakespeare, obviamente una obra que está en el dominio público, yo puedo agarrar una de sus obras y personificarla o satirarla de una forma diferente. O sea, puedo hacer uso de ese personaje de forma satírica, o sea, de forma en que yo me burle de lo que trataba de proyectar. Y el caso que senta el precedente de parodia en Estados Unidos casualmente es un caso, no me recuerdo cuáles eran las partes, pero sí me recuerdo el nombre de la agrupación, que era Two Cents, que era con la canción Pretty Woman. Entonces, ese caso fue primera instancia a favor de la casa musical. La apelación fue a favor de la casa editora de la canción Pretty Woman, y la Suprema Corte de Justicia es la que dice, no, espérate, esto es una sátira, o sea, esto es una parodia, perdón, no sátira, una parodia, y como tal, ¿por qué es una parodia? Porque es la obra, sí, es la canción, pero la obra se desarrolla en los años 60, la de Pretty Woman, la canción, esta se desarrolla en los años 90, la de los 60 era una canción bonita, digamos romántica, en el sentido de que un hombre le dice, oye, mira, párate, se veía que era un barrio blanco, o sea, etcétera, etcétera, y en el caso de la de Two Cents era una parodia de la canción en el sentido que era los años 90, un ambiente totalmente diferente de seguridad, era satirando la raza, o sea, satirando el blanco versus el negro, y ahí el juez dice, no, espérate, o sea, esto es una parodia de la canción, porque debe de ser algo que agarre un poquito la originalidad de la obra para poder ser utilizada para parodiarla, pero que se transforme en una obra totalmente diferente. Entonces, en el caso de los personajes, tú tienes una protección sobre los personajes que tú desarrollas, pero la forma en que tú lo expreses o los satires o los parodies, pues ese devuelve una obra original de la obra originaria, claro. O sea, totalmente separada. Y yo no tuviese que pedir autorización a ese personaje para hacer una sátira de ese personaje, porque voy a crear una obra independiente. Y fíjese que usted mencionó también el caso de las obras de dominio público. Vamos a recordar a la audiencia que dominio público son aquellas obras que desde su creación y la muerte de su autor pasa una cantidad determinada de años, ¿verdad? 70. Y pasan al dominio público. No es que se extingue el derecho moral, eso es perpetuo. O sea, sigue exacto. siendo de su pero autor. él tomó muy bien las clases. Claro que sí, usted fue mi profesora. Y al pasar ese tiempo, significa que ya cualquier tercero puede llevar a cabo la explotación de la obra. Claro, insisto, no se va a renunciar a la titularidad del derecho de autor, la autoría moral sobre la obra. Y me recuerda también que en el caso de los videojuegos se lanzó en este año
un videojuego que se llama Lies of P, que precisamente hace una reformulación de la historia de Pinocho, que en este caso no de Pinocho de Disney ni de esas producciones nuevas, sino del libro original de Carlo Collodi. Y lo que hace es crear una historia totalmente nueva, lo cual, para que ustedes vean cómo es, ellos pueden a veces, las casas de videojuegos, aprovechar esas obras de dominio público para hacer producciones que de verdad son sumamente interesantes. Y mi pregunta también, profesora, es, en el caso que estamos hablando ahora, hablamos mucho de derecho de autor, sobre los diseños, derecho de imagen, pero me parece que en algunos casos, cuando se trata de videojuegos, también las compañías registran derechos marcarios en algunos casos. Ustedes piensan, por ejemplo, nombres grandes como Super Mario, por ejemplo, Pokémon, sí. pero ellos tienen derechos marcarios registrados. Sobre los personajes. O sea, ¿en qué momento ustedes hacen como ese cruce para utilizar esos derechos de autor y también derechos marcarios? Esas son las convergencias que se pueden dar dentro del derecho de la propiedad intelectual. De repente tú puedes tener una patente, puedes tener un modelo de utilidad, puedes tener un diseño industrial y concomitantemente puedes tener una obra de derecho de autor del mismo producto, el mismo, o de la misma obra, y también una marca. Entonces llega un momento en que los personajes de la obra de derecho de autor pues tienen un nombre que se da a conocer. Por ejemplo, Mario Bros. Vamos a poner Mario Brothers. Y eso se vuelve no solamente el nombre del personaje, sino la marca, que luego tú vas por la parte del merchandising, de hacer conocer el programa a través del merchandising, o sea, hacer conocer la obra de derecho de autor a través de lo que es la propiedad industrial, que donde sería el derecho marcario. Entonces son convergencias de derechos que se dan y es obviamente el 360 que uno debe de hacer en toda obra de derecho de autor, en obras cinematográficas, en libros, en obras musicales, o sea, se pueden dar diferentes alternativas que te permiten crear una marca. Y hay jurisprudencia sobre eso. Recientemente con el libro Una primavera y un verano para el mundo me mata. Pero bueno, esa es una sentencia que protege aquí en República Dominicana el título de la obra como marca, no como marca en sí, sino que prohíbe que terceros hagan uso de ese título porque conlleva una protección de derecho de autor. Entonces todo va a depender del ámbito, pero claro, tú siempre tienes los mecanismos y las herramientas que el derecho te da para buscar diferentes protecciones dentro de lo que es la propiedad intelectual. Ok, me quedan 2 minuticos que ya me hicieron señal detrás de cámara. Hemos hablado de lo que sucedió en base a un tráiler, de los videos que él ha hecho y las declaraciones que ahora va a exigir indemnización. Vamos a hablar un poquito hipotético, pero en 2 minuticos. Si de verdad ellos hubieran copiado perfectamente la imagen de él, sus facciones físicas, los diseños de tatuajes, todo, si hubiera sido exactamente así, él evidentemente tuviera quizás algún reclamo. Claro. ¿Cómo se calcularía ahí? Tengo 1 minuto. La indemnización, eso es muy subjetivo. Eso es súper interesante y de hecho porque estoy manejando casualmente un caso de una dominicana que su imagen fue fijada en la caja de un producto sin su autorización. Entonces ahí te pongo el ejemplo de que eso va a depender primero de la jurisdicción donde se decide el caso. No es un tema que es federal, sino que también tiene que ver mucho con los casos previamente fallados en esa jurisdicción, que le va a dar el determinamiento, o sea, la que va a permitir determinar cuál sería la cuantía de daños y perjuicios que se van a otorgar. Perfecto. Eso es lo primero. Y lo segundo es que se toman diferentes factores en cuenta. Uno, si la persona tiene una celebridad, o sea, realmente es una persona que el costo de obtener la licencia, ¿cuál hubiese sido? Claro que eso puede incidir bueno, si a él yo lo hubiese contratado, dado su celebridad, yo hubiese tenido que pagarle millones de dólares por ser quien es. Claro. No siendo una persona famosa, también tiene la facilidad de decir, bueno, pero es mi imagen y yo tengo derecho a autorizar mi fijación de mi retrato, de mi persona. Entonces, ahí se tomaría en cuenta cuántos productos se vendieron, cuántos productos se descargaron, o sea, van a incidir diferentes factores para hacer un cálculo. Excelente. Profesora, hemos llegado al fin de este bloque, pues yo le quiero agradecer enormemente. Para mí, un placer. A su le va a gustar mucho ver esto, sí, ¿verdad? claro que sí. Y un tema súper interesante que lo quiero dejar aquí para una futura invitación, yo estoy invitando. Claro que sí, esto es suyo. Que en enero vencen los derechos de Mickey Mouse. ¿Qué? Entonces eso se va a hacer un tema súper interesante para hablar. Cuando hablaste de obras que entran al dominio público, el personaje Mickey Mouse, el original, entra en dominio público el 1 de enero del 2024. Pero usted viene en enero para acá. Señor, gracias, profesora. De nada, un placer. Usted mantenga la sintonía que tenemos un siguiente bloque para hablar de otro tema muy interesante que usted quizá le puede interesar, que es sobre nacionalidad española, que quizá a usted le toca. Ya veremos el siguiente bloque. Mantenga la sintonía. Estamos de regreso en Estructuras y como les prometí, en este bloque vamos a conversar sobre temas de
nacionalidad. Señores, aquí en este programa hemos dedicado en varias ocasiones tiempo a discutir sobre temas de migración y de nacionalidad. Ustedes saben que yo soy profesor de Derecho Migratorio y aquí hemos discutido sobre la Ley General de Migración, reglamento de aplicación y sobre todo le hemos dedicado tiempo a hablar y profundizar sobre el derecho de acceso a la nacionalidad dominicana, que dice la Constitución, la jurisprudencia. Todo ese tema se ha discutido aquí ampliamente, incluso con jurisprudencia. Pero en el día de hoy va a ser un poco distinto, porque la nacionalidad que vamos a discutir en el día de hoy no es la dominicana, sino la española. Para contextualizarlo un poco a ustedes, los que han visto la noticia, los que han estado un poquito pendientes de las novedades del consulado español en Santo Domingo, saben que de hace mucho tiempo se ha venido hablando de un proyecto de ley que era la Ley de Memoria Democrática, que finalmente fue aprobada y se empezó a ejecutar, y ya ellos estaban recibiendo expedientes de solicitud de obtención de nacionalidad española en base al cumplimiento de ciertos requisitos. Pero todo eso está también amparado en una ley anterior, que es del año 2008 aproximadamente, que es la Ley de Memoria Histórica, y todo eso dio pie para que personas pudieran en todas partes del mundo, a ver, yo estoy hablando del caso de aquí, de República Dominicana, pero en todas partes del mundo, para que esos descendientes de españoles pudieran obtener la nacionalidad cumpliendo con unos requisitos. A ver, tampoco se hagan cocote, que tampoco era automático, ¿verdad? Y también en algunos casos hubo expedientes que se conocieron, porque también en el caso español, la regulación de la obtención de nacionalidad depende mucho del Código Civil. Entonces, ahí se superponen, digamos, varias normativas, y para desenredar todo esto, para que usted lo entienda y ver si usted, que está viendo el programa, puede aplicar para una solicitud, hemos traído a dos invitadas maravillosas, amigas mías, que son abogadas expertas en ese tema y que de hecho están produciendo actualmente contenido en las redes sociales sobre ese tema. Ya usted la ven en podcast explicando todo eso. Ellas son Beatriz Clavijo y Verónica Bermúdez. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Qué maravilla tenerlas acá para hablar de este tema. Entonces, yo creo que quizás sería bueno, para ir en orden cronológico, ¿verdad? Sí. Podemos empezar sobre lo que dice la Ley de Memoria Histórica, la del 2008, y quizá un poquito lo que dice el Código Civil, para que la gente entienda cómo se obtiene la nacionalidad española en base a esas dos normas, para ir en ese orden cronológico. Sí, como comentabas, la Ley de Memoria Histórica del año 2007 permitió a un grupo de personas obtener esa nacionalidad española. Permitía a los hijos de padre y madre españoles obtener la nacionalidad, y a su vez esos menores de edad que fueran hijos de ellos podían obtener la nacionalidad. Entonces dejaron fuera a un gran grupo de personas, y esto viene entonces a ser la Ley de Memoria Democrática ahora, que a 3 nuevos grupos le permite obtener ese pasaporte español. Ok, pero en el caso de la legislación, digamos, es una legislación especial, ¿verdad? Exactamente. Pero hay una base de derecho común en España. ¿Cuáles son las formas típicas, no en este régimen nuevo, de obtención de nacionalidad española? Sí, si tú eres hijo de español, de padre o madre español, tú vas a obtener la nacionalidad española. Si naces en España y tienes un padre español, también vas a poder obtener la nacionalidad española. En el Código Civil hay como algunos 5 supuestos para obtenerla. Okay. Entonces a nosotros los dominicanos nos interesa esta ley porque muchísimos dominicanos tenemos la posibilidad de aplicar por el tema de tener esos ascendientes españoles. Sí, claro que hubo una gran inmigración española aquí durante la dictadura del franquismo. Así es. Entonces se asentaron esos españoles y de hecho yo mismo soy descendiente de españoles y yo me acogí a la ley y ya de hecho todo fue exitoso al final. Pero en este caso entonces es un derecho de jus sanguinis muy similar a como tenemos nosotros, que Exactamente. si tú eres hijo de español, nazcas donde nazcas, sea dentro de España, sea en República Dominicana o en cualquier otro país, puedes solicitar la nacionalidad y sería yendo al consulado. ¿Puedes explicar eso? Exacto, sí, Eso es español de eso es origen. precisamente lo bueno de esta ley. No tienes que residir en España para poder aplicar. Puedes aplicar desde cualquier parte del mundo y no importa la edad que tengas. Perfecto. En cuanto a la documentación, vamos a poner entonces un caso hipotético. No voy a usar el mío para no personificarlo, ¿verdad? Una persona va a llegar donde usted y le dice, miren, mi abuelo, porque a ver, yo ejerzo también y me llegan esos casos. Sí. Mi abuelo era español. Siempre nos decían que tenía su documento, pero no aparece en los documentos. Claro. Ese es el caso típico siempre, Sí. que nunca aparece en los documentos. La gente es muy desorganizada. Yo quiero acogerme a esta nueva ley. ¿Qué debo traerle a ustedes para que ustedes evalúen el expediente y quizá ver si pueden someterlo? Claro que sí, mira, lo más importante es saber el nombre completo, el pueblo donde nació,
y la fecha de nacimiento. Si tal vez no tiene la fecha de nacimiento exacta, con el año es posible. Para eso nosotros contamos con un gran equipo de profesionales aliados en España que se encargan de ir al pueblo y conseguir esa acta de nacimiento. Porque es importante saber que esa acta de nacimiento se tiene que obtener allá. Y el acta de nacimiento debe de decir que es originariamente español. Y en caso de que no diga que es originariamente español, debe de no decir que es la nacionalidad por residencia, por naturalización o por, vamos a decir otra, por origen de sefardí. Entonces es importante ese dato, pero con el acta de nacimiento se hace, básicamente con el acta de nacimiento nosotros la buscamos con esos datos que te comenté, nombre completo, fecha de nacimiento y el pueblo. Y en la experiencia de ustedes, esa información, esa documentación, ¿está apareciendo fácilmente o está muy complicado eso? Depende de qué tanta información tenga la persona. Exactamente. Porque muchas veces Y qué tan correcta sea. saben el nombre, pero no saben a lo mejor el pueblo específico en el que vivió el familiar. Entonces ahí más o menos se complica la búsqueda, pero se logra. Se logra. A mí me ha llegado gente que lo que tiene es un acta de defunción de un abuelo. Entonces con eso ellos pretenden que se puede, con un acta de defunción quizás ubicar el expediente. Sí. Sí, bueno, nosotros tenemos ese equipo allá que la verdad nos ha facilitado muchísimos casos que no aparecen y ellos logran ubicarlo precisamente porque tienen personas allá que se pueden acercar y conseguir más fácil la información. Ok, y el consulado español aquí, más o menos, a ver, yo sé que la cosa varía mucho, más o menos, ¿qué tiempo está tardando para conocer esos expedientes, para aprobarlo o rechazarlo? Yo creo que eso depende demasiado. Eso depende demasiado. Lo importante y lo que recomendamos es que lo hagan con tiempo. Antes, o sea, lo hagan con tiempo porque esta ley tiene una vigencia de 2 años. Se promulgó el año pasado, o sea que queda hasta el 21 de octubre del año 2024 para aplicar. Atención aquí, señores. Son 10 repíteme meses. esa fecha para que la audiencia lo oiga. Señores, no se duerman con eso. Hasta el 21 de octubre del año 2024 se tiene para aplicar, pero lo importante es que lo hagan con tiempo porque mientras vayan pasando los meses se va complicando el asunto, a la gente le encanta dejarlo para último y entonces se va a tardar más, No, y lo bueno, la ley da la opción de que el gobierno pueda prorrogarlo 1 año más luego de este vencimiento, pero eso no se sabe. O sea, eso se sabrá luego. La ley te permite que son 2 años desde la promulgación, desde el 21 de octubre. Así es. O sea, ya ahora el 21 de octubre del 24, como bien dice Beatriz, pero dice que con la opción de prorrogarse 1 año más. Ahora bien, no sabemos si se va a prorrogar, no se va a prorrogar. Lo importante es que lo hagan con tiempo. Hay un tema político ahí, entonces lo ideal no es no contar con eso. Se tiene 10 meses. Dicho en otra forma por Verónica, no se recuesten de ahí. Exactamente. No se acomoden mucho. Exacto. Para personas que quieren quizás acogerse a este procedimiento, ¿el consulado está cobrando alguna tasa no, oficial? Esto es ¿O gratuito completamente. Sí. Ah, pero mira, bastante fácil. Entonces, las personas que van a solicitar esa nacionalidad por esa vía, digamos que ellos solicitan y se pueden acoger y adoptan la nacionalidad española. Sí. Esa nacionalidad que ellos están obteniendo es una nacionalidad de origen. Sí, es bueno indicar la diferencia. Sí, cuéntame, por favor. Exacto, mira. Las personas que adquieren esta nacionalidad por la ley de nietos inmediatamente pasan a ser nacional de origen. Cuando hablamos de nacional de origen hay diferentes formas de ser nacional español. Como bien conversábamos, nacional por residencia, nacional por opción, que es la naturalización como aquí bien la conocemos. Con esta ley, la primera categoría, podemos así decirlo, de nacional español es esta, es la de origen. Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, al final todos tienen los mismos derechos y obligaciones cuando pasan a ser españoles, de residir y trabajar allá. Claro. Pero, por ejemplo, llega una ley como esta, que tal vez llegue otra vez en 10 años, no sabemos, y solamente permite a que se acojan los que son descendientes de nacional originalmente español. Entonces, por eso es la importancia de esta ley. Es una nacionalidad española de origen español sobrevenida, o sea, tú la adquieres inmediatamente, tú obtienes la aprobación por parte del consulado y a partir de esa fecha, el solicitante, quien la obtiene, es nacional de origen español. Perfecto. Miren, tenemos una pausa, pero cuando volvamos yo quiero preguntarles sobre, porque hay muchas personas que van a solicitarla, pero que tienen hijos a su vez. Algunos que ya estaban casados y quizás algunos que piensan casarse. Entonces, esos escenarios que se ven en la práctica y ustedes lo van a ver también, sería bueno quizás orientar un poquito a la ciudadanía. Ustedes mantengan la sintonía que volvemos en breve. Estamos de regreso conversando sobre obtención de nacionalidad española con esa nueva ley de memoria democrática, que es la ley que siguió a la ley de memoria histórica en España, que es un proceso para que usted pueda, si es descendiente de españoles, obtener la nacionalidad española cumpliendo con unos requisitos. No vayan a pensar que es automático, hay que llevar documentación. Hablando de documentación,
si usted tiene que hacer, digamos, una lista rápida de los 3 o 4 documentos más importantes que hay que tener a mano, a ver, habrá más, pero Sí. lo que de entrada son los más importantes, a la audiencia ustedes dirían que son cuáles documentos. Es sencillo, y eso es lo bueno de esta ley. Ahora mismo solamente es la información del español de origen para obtener esa acta de nacimiento. Si no es que la tiene, ya. Sí. Y obviamente sí, le está solicitando porque es nieto de español de origen, debe de tener el acta de nacimiento del padre, de igual forma, y del español de origen y la suya, que si es dominicano la obtiene aquí en la Junta Central Electoral. Y si es del padre originalmente español, pues solamente su acta de nacimiento. De momento, esos son los documentos. Ni Perfecto. siquiera te piden no antecedentes penales, no te piden nada de eso. Está Sí. mucho más sencillo. Sí, claro. En mi caso, yo recuerdo que yo fui de los primeros 100 expedientes probablemente. Yo lo Wow. hice súper rápido. Y el registro de nacimiento de mi mamá se sometió, el pasaporte de mi mamá. Porque en este caso, para que ustedes, le voy a dar un poquito de contexto también. En la ley, ellos lo explicaron ahorita, pero vamos a reforzar eso. La ley de memoria histórica creó un sistema para usted obtener nacionalidad, pero en ese momento hay casos como el mío de mi familia, por ejemplo, que una cantidad de descendientes de mis abuelos eran menores de edad, pero otros Mayores. éramos mayores de edad. Entonces, para esa persona, esta ley nueva crea un mecanismo que le permite obtener la nacionalidad con una documentación muy simple, es verdad, son pocos documentos. De hecho, cuando vimos los documentos que se exigieron en el año 2007-2008 con la ley de memoria histórica, si tú lo comparas, la cantidad de documentación que nosotros tuvimos que depositar fue mucho menos. De hecho, ahora es mucho más sencillo el procedimiento. Así que también para que sepan, no se vayan a asustar. Si usted encaja en los supuestos de la ley, usted va a poder hacerlo con relativa facilidad. No se vayan a asustar que son muchos documentos y es muy probable que antes de un año tengan una respuesta si ustedes lo someten a tiempo, pero no esperen a lo último, por favor. Queda poco tiempo. Entonces, vamos a hablar de casos específicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si esa persona que solicita va mañana donde ustedes y resulta que esa persona tiene un hijo menor de edad? ¿Qué puede esperar esa persona? Quizá pedir nacionalidad para su hijo y registrarlo una vez tenga respuesta favorable, quizá. Exactamente. Cuéntanos un poquito cómo sería el Sí, caso. una vez tenga respuesta favorable, primero aclarar que la ley, o sea, es mucho más fácil la documentación, sobre todo para aquellas personas que quedaron fuera de la ley anterior. Es decir, sus padres se beneficiaron, entonces aquí en el consulado ya tienen esa documentación, entonces el trámite para ese grupo de personas ¿verdad? es mucho más fácil. Tienen que conseguir aún menos documentación porque ya está en la embajada. Es verdad, señores, porque hay documentos que si ya esos ascendientes estaban registrados en la embajada, usted no va a tener que procurar. Y de hecho yo lo dice en los formularios. Si ese Exactamente. documento ya está en la embajada, no tienen que traerlo y lo dice No textualmente. es necesario conseguir esa necesario. documentación. Entonces, Así es. pudiera entonces pedir nacionalidad para ese hijo menor de edad, ¿verdad? Sí. Correcto. Luego de que Así lo es. obtengan. Luego de que Luego que lo obtengan obtengan. la nacionalidad, entonces pueden aplicar sus hijos. Ok, pero ¿y si son mayores de edad? Me parece que no puedo. Sí, pudiera. Sí, pudiera. Ok. Claro que sí. Esa es precisamente la diferencia. Eso es lo bueno de esta ley, que no importa la edad que tú tengas. Correcto. Perfecto. Puedes beneficiar. Y en el caso de los matrimonios, vamos a ver, ¿qué pasa ahí? Bueno, No, porque yo sé que hay gente que se va a hacer ya, trayendo cocote con ese tema. Inmediatamente. Los Inmediatamente papeles. no. La ley te exige que tienes que vivir un año fuera, o sea, en España, tienes que residir allá para poder obtener la nacionalidad. Ah, claro, pero Como no. cónyuge. Claro. Exacto, no es extensible a los cónyuges, a los hijos sí. La ley de nietos no es extensible, pero como bien dice Beatriz, solamente te pide residir un año Sí. al cónyuge. Pero no residiendo con cualquier categoría migratoria. Tiene que ser con una categoría migratoria que habilite ese estatus. Exactamente. Porque si se va como, por ejemplo, como estudiante, no va a aplicar muy probablemente. No. Así es. Tienen que tener el estatus específico para poder. Yo encajo obtener. todos los supuestos porque yo me lo sé todo eso de memoria. Porque Claro. cuando mi mamá tuvo el procedimiento en el año 2008, yo me fui a España a vivir un año, pero como estudiante. Entonces yo que tenía era un NIE, número de identificación de extranjero, Exactamente. y eso no valió para Eso absolutamente no. nada. Sí, y lo importante también tener en cuenta que luego de que ya se obtenga el pasaporte, para obtener el DNI, que es esa identificación, sí tienes que ir a España para poder obtenerla. Pero ya luego de que tú tengas tu pasaporte, eso no se puede hacer a través de... Sí, es verdad. Sí, señores, usted puede obtener el pasaporte acá si ustedes completan el procedimiento religiosamente, pero el DNI, que es el equivalente a la cédula de identidad electoral dominicana, es el equivalente, no es aquí. Los consulados españoles no pueden pedir el DNI, tienen que hacerlo en España. También yo quisiera preguntarle a ustedes, en el caso de la obtención satisfactoria de ese estatus, ya de esa nacionalidad española, entonces la persona tiene ya todos los derechos
normales de cualquier nacionalidad de origen, ya es virtualmente indiferencial de cualquier otro español. Así es. Correcto. Es una situación idílica porque esta ley de nietos te permite inmediatamente obtener un pasaporte español, que es el tercer mejor pasaporte del mundo, con acceso a más de 200 países sin visa, te permite residir y trabajar en ciudadano de la Unión Europea. Entonces es idílico porque no tienes que residir o vivir en España para poder obtener esa nacionalidad de origen por esta ley. Eso es cierto. Señora, si ustedes escriben en Google, hacen un fact-checking de lo que ella está diciendo, eso es cierto 100%. Hay una página que se llama World Passport Index, Índice Mundial de Pasaportes, que hace una lista de los pasaportes más poderosos del mundo. Eso está basado en la cantidad de países que pueden entrar sin visa, para que lo tengamos muy claro. Y salen ahí todos los países. Y de hecho, la lista está por agrupación. O sea, en el número 1 hay 1 o 2 países, en el número 2 hay 1 o quizá 3 países. Yo sé que en el número 1 siempre está Japón, Alemania. De hecho, está bastante alto Singapur también. España estaba, creo que en el número 3 o en el número 2 incluso. O sea que, señores, Sí, un pasaporte ideal. sí, de hecho, en algunos casos, para que ustedes sepan, también hay cosas que se consideran visas. Por ejemplo, si usted es español, usted tiene que pedir una autorización para entrar a Estados Unidos y Canadá. Y técnicamente es una visa, pero es tan sencillo el trámite Una solicitud, un formulario. que también es mucho más barato. Sí. Esa Sí. persona, mientras una persona para entrar a Estados Unidos, como dominicano, que solicita su visado y se lo dan por 5 o 10 años, típicamente va a tener que pagar como $160, me parece. casi completar $200. Sí, muchos formularios y tiene que mandar el pasaporte y se lo entregan dentro de varias semanas, a veces hasta meses. Hasta meses. Si usted es español y usted hace un trámite para ir a Estados Unidos o Canadá, el trámite se hace menos de una hora, muy probablemente. A ver, no estoy garantizando eso, pero si está todo en orden, menos de una hora y la tasa a pagar son como $15. Sí, Baratísimo. sí, sí. Entonces, es. una pregunta también sobre procedimiento. ¿Ustedes consideran posible o hasta aconsejable quizás que si una persona se acoge a este procedimiento que ustedes están explicando para obtener nacionalidad española, si obtiene un rechazo, ¿ustedes creen que la persona puede impugnar eso con un procedimiento administrativo quizás? Sí, claro. ¿Puede atacar la decisión? Puede atacar la decisión, claro. Claro. Tomará muchísimo tiempo, pero sí tiene habilitado ¿Y ese cómo sería más recurso. o menos el proceso? ¿La misma oficina de abogados que lo asesora al Sí, extranjero, a la sí, persona, sí, sí. puede también llevar ese Sí, procedimiento? ellos tienen ese servicio. Explica sí. un poquito de eso, por favor. Sí, bueno, básicamente en el caso de que se te deniegue esa solicitud, tú tienes todavía esa oportunidad de recurrir esa decisión y ese trámite ya sí va a durar un poquito más. Entonces, lo malo de eso es que si, por ejemplo, no te salió a ti y a lo mejor tú quieres que apliquen tus hijos, lamentablemente por ese recurso que va a tomar tiempo, a lo mejor no llegue a beneficiarse a tus hijos porque no salió esa decisión favorable para ti. Y eso es lo malo del tema de las decisiones que se recurren. Wow, ¿y qué tipo de recursos? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que unos recursos que se conocen allá son un poco similares incluso a lo que tenemos aquí en el país. Tienen contencioso igual. Exacto, Sí. sería reconsideración quizás. Exactamente. Ajá. Eso sería ante el mismo consulado español. Exacto. O sea, que usted, si el consulado dice no, se te rechaza, se te deniega, El mismo efecto. tú reconsideras, pero mira, no tomaste esto en cuenta, toma en cuenta esta parte de la ley. Y el siguiente sería quizás el jerárquico y el Exacto, contencioso. el jerárquico. O sea, que puede convertirse en algo perfectamente litigioso. Sí. Sí, lo ideal es que no llegue a eso y que obviamente la persona, en el caso de que eso pase, lo hagan con tiempo. De que adopten de inmediatamente la solicitud hoy, lo haga y no se espere más tiempo, porque puede pasar que se la denieguen por alguna razón, porque el acta de nacimiento en el registro al lado no tengo una información específica, por lo que fuese. Entonces, Claro. es necesario que lo hagan con tiempo, porque en el caso de que te la rechacen, entonces tengan tiempo de resometer. Sí, hay algunas cosas que nosotros recomendamos que se tengan en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, el tema de los nombres en las actas. Sí. Ok. Es muy importante verificar que no haya ningún error Ah, claro. que haya que corregir, porque por eso luego te van Muy a mandar importante. a regularizar el expediente y vas a tardar más tiempo entonces. Entonces eso es bueno tenerlo pendiente cuando se va a depositar. Una de las cosas a tomar en cuenta. Tienen dos razones para hacerlo con tiempo. Si hay errores, si hay documentación que hay que solicitar previamente, cuenten con el retraso de la administración, Así Claro. por supuesto. Y en caso de que haya una denegación que usted tenga que impugnar mediante la interposición de recursos administrativos, entonces tomen eso en cuenta, que si se pasa el plazo, entonces va a haber problema. Así es. Señores, gracias por venir. A ti por la Gracias a invitación. ti. Maravilloso, sumamente informativo y esperamos que entre la audiencia, hayan personas que puedan ser aspirantes a ese procedimiento para que se acojan, que vale la pena. Cerrando ya, 10 segundos, ¿cómo la pueden contactar a ustedes la audiencia? Sí, nos pueden seguir en nuestro Instagram, c.legalrd,
y ahí tenemos muchísimo contenido que es muy útil y instructivos para realizar muchísimos procedimientos y les va a gustar bastante. Yo certifico que ese contenido es excelente. Gracias. Gracias, señores. Gracias. Gracias por quedarse con nosotros. Esto fue Estructuras. Nos vemos el siguiente sábado, igual que siempre, a las 3 de la tarde por CDN y también por el canal oficial de YouTube de CDN. Hasta la